Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de el miércoles para la igualdad, una emisión de la Coordinación para la Igualdad de Género, a nombre de nuestra titular, la doctora Norma Blázquez. Pues nos da muchísima alegría que se sumen a esta transmisión que enmarcamos en la conmemoración, en la jornada de actividades con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias. Y qué mejor manera de conmemorar esta fecha para aprovechar también la celebración y la alegría que nos da tener aquí a nuestra invitada especial, la doctora Soledad Funes. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas Hola tardes. Rubén, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas noches también a toda la audiencia del otro lado de la cámara. Muchas gracias, Soledad, por aceptar estar aquí en esta tarde con pues todas las personas que sintonizan esta transmisión. Nos da mucha alegría que nos acompañes porque tú representas muchas cosas valiosas para esta universidad. Nos alegra saber que eres tú la primera persona que ocupa la titularidad de la Coordinación para la Investigación Científica, además de que te desempeñaste como directora del Instituto de Fisiología Celular, has tenido cargos muy importantes, eres una científica muy inspiradora y pues por todo eso nos Gracias. da mucha alegría que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pues si te parece bien, arrancamos. Sí, claro que sí. La idea de hoy es pues sumarnos a una provocación. El nombre que le pusimos a este miércoles para la igualdad es políticas científicas para hacer ciencia en clave feminista. Esta ocasión, este año, la conmemoración del 11 de febrero, pensamos que es una oportunidad importante pues para seguir trabajando y hablando sobre la importancia de construir vocaciones científicas para niñas, para jóvenes, para mujeres, pero también para remarcar la importancia que tienen las epistemologías feministas, la incorporación de variables y saberes vinculados con el sexo y el género en la investigación científica y cómo esa mirada cambia las ciencias y cómo al cambiar las ciencias, pues también se potencian los beneficios de los saberes para la humanidad y para el mundo en general. Entonces, lo primero que quisiera que nos compartiera Soledad, si te parece bien, es un poco sobre tu trayectoria. Bueno, ya sabemos que eres la primera coordinadora de la investigación científica, pero también sabemos que tienes una trayectoria muy importante profesional como científica y también de liderazgo académico. Entonces, desde tu propia perspectiva, ¿quién es Soledad Funes? Desde mi perspectiva, bueno, pues mi carrera empezó básicamente cuando empecé a estudiar biología. Yo justamente entré a estudiar biología porque en la secundaria tuve una maestra de biología que pues sí cambió mi vida en el sentido de que se le ocurrió llevarnos a trabajar con tortugas marinas en un campamento tortuguero que era organizado por la Facultad de Ciencias. Y entonces nos llevó a toda la tropa de alumnos y alumnas de segundo de secundaria a las playas de Michoacán. Era otro México, se podían hacer ese tipo de cosas. Y pues desde ahí quedé enamorada de las tortugas marinas y yo dije, yo voy a estudiar biología y eso hice. Pero en la carrera descubrí la biología celular. Y entonces ahí nuevamente yo creo que pues mi maestra de biología celular tuvo mucha influencia en mí. Eh, Coincidió que estaba un poco perdida, que si las tortugas, que si la biología celular, y pues una gran amiga, que es mi colega ahora en fisiología celular, me presentó con el que fuera mi tutor de tesis de licenciatura y después de doctorado. Entonces yo hice la tesis de licenciatura y el doctorado en el Instituto de Fisiología Celular, y ahí ya trabajando con aspectos de biogénesis mitocondrial, que son las mitocondrias, por qué son importantes para las células y para los organismos, ese tipo de cosas. Después me fui a hacer un postdoctorado a Alemania, bueno, dos al final, resultaron ser dos, estuve 7 años por allá, y después regresé a fisiología celular nuevamente como investigadora, y eso fue en el 2009. Y desde el 2009 soy investigadora de fisiología celular. Wow, qué maravilla. Oye, Soledad, para este tema de construcción de vocaciones científicas y porque muchas personas no somos del medio científico, sobre todo Ujú. de la biología y de la fisiología celular,
¿cómo podrías describir así para las personas outsiders de las ciencias qué significa la fisiología celular? ¿Qué es? Bueno, todos los organismos vivos estamos compuestos de células, ¿no? Hay algunos que son unicelulares, como las bacterias, y otros que son pluricelulares, como nosotros. Y básicamente todo lo que pasa dentro de los organismos tiene que ver con las funciones metabólicas, los procesos que se desarrollan al interior de la célula. Y mucho tiene que ver también cómo se comunica una célula con otra, ya sea un organismo con otro o en el interior de un organismo como nosotros, pues cuál es la comunicación entre las células, qué es lo que pasa en una célula que después se transmite a un tejido, después a un órgano y después a todo el organismo y cómo eso impacta en el desarrollo que tenemos como individuos y por supuesto como comunidades, ecosistemas. Entonces, bueno, es entender qué pasa con la fisiología celular, es básicamente entender qué pasa con la vida, qué pasa con los seres vivos, cómo funcionan a nivel molecular, ¿no? A todo eso que no se ve, pero que de alguna manera lo podemos ver ya sea con el microscopio, con experimentos, ese tipo de cosas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Además lo cuentas con tanta pasión que pues me imagino también lo lindo, lo motivante que es estar en el laboratorio, que es hacerse esas preguntas a esos niveles, ¿no? Pues de observación que muchas veces no son sensibles pues a la mirada sin herramientas científicas, ¿no? Sí, es una de las cosas creo que más padres de hacer ciencia, que uno nunca deja de aprender. En ese sentido, uno es siempre estudiante, ¿no? Porque pues cuando crees que tienes un resultado, en realidad estás abriendo a muchas más preguntas y entonces eso pues es una fuente inagotable de actividad, de pensamiento, de interacción con los estudiantes y las estudiantes que llegan a tus laboratorios. Eso es muy, muy enriquecedor. Qué bonito, Soledad. Muchas gracias por esto que nos compartes. Otra cosa que te queríamos preguntar tiene que ver con el ámbito de la biología y la participación de las mujeres en la biología. Por ahí hay una frase de Michelle Bachelet que se utiliza mucho para el tema de la participación de las mujeres en la política, que más o menos dice que cuando una mujer entra a la política, la vida de esa mujer cambia, ¿no? Pero que si muchas mujeres entran a la política cambia. Entonces, pensando en el tema pues, de la disciplina en la que tú te mueves, la biología, la fisiología celular, ¿cómo consideras o cuáles consideras que han sido las aportaciones de las mujeres y a la fisiología y a la biología como científicas? Y si consideras que hay algo que haya cambiado en estas disciplinas gracias pues, a este movimiento de incorporación de mujeres a estas disciplinas. Es una muy buena pregunta y me la he hecho muchas veces en el contexto, por ejemplo, de este tipo de conmemoraciones del 11 de febrero, el 8 de marzo, etcétera. Y para mí es muy difícil contestarla. O sea, sin duda, en la fisiología celular hay muchísimas mujeres. En la biología en general hay una representación más alta de mujeres que en otras áreas, en otras disciplinas de la ciencia, ¿no? Comparados con matemáticas, por ejemplo, con física, tenemos un porcentaje un poco mayor. En el caso de fisiología celular, que es donde yo me formé como científica, el origen es muy bonito porque de los profesores eméritos, de los investigadores eméritos que tenemos, los originales, los fundadores del instituto, eran 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, como que tener 3 mujeres eméritas en el instituto siempre fue muy estimulante, ¿no? Claro. Y a mí me hacía pensar que el instituto sí era un lugar donde la ciencia se hacía de manera paritaria. Y yo creo que es muy difícil ver realmente el impacto que esas mujeres tuvieron, pero si lo reflexionamos en retrospectiva, a lo mejor en la vida cotidiana no lo vemos, pero uno sí puede pensar que hay, no sé, que su papel en la formación de recursos humanos, que su manera colaborativa de trabajar, pues sí han hecho un cambio, no solo en las generaciones que ellas formaron, sino también en sus colegas, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me gusta pensar que el Instituto de Fisiología Celular sí creció o sí se originó como un espacio donde tanto hombres como mujeres podían desarrollar su investigación, su quehacer científico sin muchas trabas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí me pasa en este momento, ¿no? Para mí es difícil, digamos, hay mucha gente que me dice que mi carrera es inspiradora y me cuesta mucho trabajo verla, ¿no? Desde mi perspectiva individual, pero supongo que si pudiera salirme de mí misma,
podría ver esa parte que cuando uno la hace, cuando uno la construye día con día, es difícil de verla realmente, ¿no? Excelente. Sí, pues quizás también hay aportaciones de las mujeres que son inconmensurables, ¿no? Que de alguna manera también hemos obviado y que en ciertas disciplinas como la biología, donde hay una presencia muy importante, pues tal vez está transversal en todo lo que hacen, ¿no? Sí, espero que sea, que así sea. Sí. Oye, Soledad, hay otra inquietud que me nace a partir de lo que me compartes, tiene que ver con el tema de la incorporación de la variable sexo-género ya en ámbitos de investigación, que a veces son clínicos, pero pues que también en un sentido amplio luego han sido pensados como muy relevantes para transformar los métodos y transformar los resultados que se obtienen en la ciencia. ¿Tú consideras que eso ha sido, digamos, una discusión relevante en la biología? Digo, quienes hacemos estudios de género lo hablamos todo el tiempo, pero no sé qué tanto ha permeado esa discusión con ustedes. Yo creo que sí, bastante. Digo, no tanto en lo que yo hago, porque Ajá. yo trabajo con levaduras, que son un organismo unicelular muy importante porque hacen pan, por ejemplo, Ujú. pero ahí no tenemos esa variable. Pero sí me tocó a mí como estudiante ver que mis colegas o compañeras y compañeros que estudiaban cosas con animales, con mamíferos en particular, pues sí hacían esa distinción, los protocolos experimentales siendo solamente con ratas macho, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas porque las ratas macho eran más estables, tenían menos variables, y pues años después darse cuenta de que eso les dejó un vacío en la información que producían, muy importante, ¿no? Y entonces creo que, pues sí hay un rezago en la investigación básica, clínica, de qué pasa con las mujeres, con las hembras, que se tiene que, digamos, recomponer, digamos, reajustar, y creo que eso sí también, como bien dices, tiene que ver con cómo estamos repensando la ciencia ahora, ¿no? No se trata de comodidad, se trata de entender los procesos biológicos desde todas las perspectivas. Sí, claro, y a veces esa ausencia en los métodos o esa variable que se esquivó en la investigación, pues representa mucho más que una simple omisión. A veces implica cortar la mitad de la historia o más de la mitad de ciertas historias o de ciertas posibilidades de entender el funcionamiento corporal, el funcionamiento de las especies, la convivencia entre especies, Claro. ¿no? Sí, de acuerdo, completamente. Sí, sí, no, pues me da mucho gusto saber que estas discusiones se están dando en el ámbito científico porque entendemos pues nos gusta pensar quienes hacemos políticas de igualdad, que es importante pensar pues en estos procesos de construcción de igualdad en términos de la participación de quienes hacen ciencia. En este caso pues hablamos mucho de la importancia de que las mujeres y grupos históricamente discriminados puedan hacer ciencia porque es un asunto de derechos humanos, de tener acceso a las maravillas de la ciencia que tú nos has compartido. Pero pensamos que también la igualdad tiene que ver con cómo nos sentimos y cómo son las condiciones de vida al hacer ciencia, es decir, que no sea a costa de nuestro bienestar subjetivo, de nuestra integridad, ¿no? de nuestros vínculos y de nuestras relaciones con los cuidados a las personas que son importantes en nuestra vida y nuestro propio autocuidado. Y finalmente, algo que hablamos luego no tanto, pero que es fundamental, es cómo pues estos paradigmas de la igualdad pueden también transformar las epistemologías y los saberes. Y lo que decíamos es que si los saberes cambian, pues también podemos pensar en que muchas otras cosas pueden cambiar, ¿no? Sobre cómo hacemos el mundo, cómo construimos sociedad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que no sé si las generaciones anteriores, cuando estaban más o menos en mi edad, les pasaba lo mismo, pero para mí uno de los placeres más grandes de trabajar en la universidad, en la academia, es justamente aprender de lo que el alumnado te puede enseñar, ¿no? La perspectiva de la juventud es increíble. Y en ese sentido, creo que todo lo que está pasando también es mucho motivado, ese cambio del que hablas es motivado por lo que esta nueva generación nos está transmitiendo y nos está solicitando que hagamos. Entonces eso me parece padrísimo, es como se mueven las sociedades, el conocimiento, todo. Sí, es una maravilla. Este año también, como provocación, hablábamos de pues un lema, un hashtag del 11 de febrero que formulamos como ciencias feministas, ¿no? Y me parece que
aunque los feminismos y las ciencias han convivido en muchos momentos de la historia, esa convergencia luego como que nos parece arriesgada, como que nos parece problemática, y como que tratamos de decir, bueno, puede haber personas científicas que además hacen feminismo, o feministas que tengan intereses científicos, pero ya hablar de ciencias feministas luego que como que nos cuesta un poquito más de trabajo, pero creo que de alguna forma implica pensar en que cuando se hace ciencia también se ocupa un lugar ético, se ocupa un lugar político, y no todo lo que hacemos es en nombre del conocimiento en sí mismo, sino que también hay muchas implicaciones, ¿no? En políticas y éticas en lo que hacemos, ¿no? Sí, claro que sí. Es un poco iluso pensar que el conocimiento generado se queda ahí, ¿no? En realidad todo tarde o temprano tiene una aplicación, ya sea política, social, médica, no sé. Sí, la incidencia del conocimiento que generamos es algo que además no conocemos en el momento en que lo generamos, y eso también pues genera muchas incertidumbres, ¿no? Pero bueno, pero son interesantes igual. Sí, es parte de la maravilla de hacer ciencia. Sí. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí en la transmisión con la doctora Soledad Funes, coordinadora de la investigación científica de la UNAM, bióloga y especialista en fisiología celular. Les compartimos que tenemos abiertos nuestros medios, nuestra transmisión, para recibir cualquier pregunta que quieran que responda la doctora Soledad Funes. También, si quieren mandar saludos, podemos hacer lecturas. Creo que ya llegó por ahí un saludo desde Guerrero. Ahorita voy a ir leyendo los mensajes. Y también en la transmisión ustedes van a poder encontrar una pregunta que formulamos para ustedes sobre el impacto que tienen los feminismos en las ciencias. Y pues lo pensamos como otra provocación para que sigamos dialogando sobre este tema. Voy a leer rápidamente los mensajes que van llegando para pasar a la última parte de la conversación, si te parece bien, Soledad. Por supuesto. Nos mandan saludos desde Guerrero, y Alice Gons dice lo siguiente: saludos a Sole, y ella ha roto paradigmas al estar a la cabeza de espacios que generalmente eran ocupados por hombres de mayor edad. Felicidades, Sole. Muchas gracias, Alicia. Y Ars Af pregunta: ¿cómo se puede fomentar la inquietud hacia niñas e infancias diversas en torno a la ciencia? No sé si quieres ir contestando esa pregunta, Soledad. Sí, bueno, hay muchas maneras, yo creo, de fomentar las inquietudes científicas en las infancias. Hay muchas actividades. Yo creo que lo importante es identificar qué es lo que a esa personita le interesa, como para ver qué tipo de actividades se pueden explorar, ¿no? Aquí en la UNAM se hacen muchísimas actividades que tienen que ver con la generación de vocaciones científicas, desde las ferias de ciencia, la Noche de las Estrellas, muchas actividades organizadas desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y desde los institutos y centros de ciencia. Y pues creo que en algún momento participé en una mesa de discusión con investigadoras en la Casa Cultural de España, y era justo una mesa eran generar espacios de diálogos con niñas o jóvenes. Y lo que muchas veces me preguntaban o me decían es que en mi familia me dicen que es muy difícil, que no es posible, que uno tiene que trabajar mucho. Pues sí, uno tiene que trabajar mucho para todo lo que quiera dedicarse, pero pues si a uno le gusta lo que hace, pues el esfuerzo es muy gratificante. Entonces, pues sí, pues eso es lo que yo diría. Identificar esas vocaciones y tratar de fomentarlas con lecturas, con actividades. Sí, sí, pues permitir, ¿no? Que esas inquietudes se sigan nutriendo, y que haya canales donde las niñas, las jóvenes, pues puedan seguir abriendo y explorando esas inquietudes, ¿no? Exacto. Perfecto, Soledad. Pues lo siguiente que queríamos preguntarte tiene que ver pues con el tema del liderazgo, porque bueno, finalmente en este momento estás a la cabeza de una instancia
pues nos parece crucial para el diseño de políticas científicas y con frecuencia también cuesta trabajo pensar a las políticas científicas a la luz del paradigma de igualdad, de no discriminación, de una vida libre de violencias. Y bueno, este paradigma atraviesa muchos momentos de la vida científica, los procesos de formación, los procesos de contratación, los procesos de promoción, también pues estos procesos de reconocimiento de cuáles son las grandes aportaciones científicas, los métodos, las epistemologías, o sea, es un tema bastante grande. Entonces, la pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con, pues, cuáles son esas políticas o cuáles son esos ámbitos de incidencia para incorporar la mirada de igualdad o la perspectiva de género en el diseño de políticas científicas desde tu punto de vista. Híjole, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Una es, pues justamente la que vamos a trabajar desde la coordinación de la investigación científica con ustedes, con la SIGU, sobre tratar de establecer políticas de contratación que favorezcan la incorporación de mujeres, ¿no? Eso creo que es algo muy importante. También es fundamental lograr que los espacios, que las áreas de trabajo, que las aulas sean espacios libres de violencia, no solo para las mujeres, sino para todas y todos y todes. Y sí, los retos son muchos, pero creo que es importantísimo que lo hagamos, ¿no? Creo que también hay algunas cosas que se podrían mejorar, como por ejemplo los mecanismos de evaluación de proyectos, ese tipo de cosas que se hicieran ciegos, ¿no? Que no se supiera quién lo mandó, y entonces eso le da un poco más de objetividad a quien está evaluando. Porque a veces ha habido convocatorias en que las mujeres, los proyectos propuestos por mujeres no son evaluados con el mismo rigor que los de los hombres, ¿no? Ese tipo de cosas. También tenemos que trabajar en eso, ¿no? Tenemos que trabajar en un montón de cambios que tenemos que hacer y que muchas veces no nos damos cuenta que son actitudes que estamos haciendo de manera automática, ¿no? Y como que visibilizarlo, racionalizarlo, pues eventualmente espero que logremos que las cosas cambien. Sí, muchas veces incluso implica estas transformaciones modificar lo que nos imaginamos cuando pensamos en una persona que se dedica a la investigación científica, porque por lo general pensamos en atributos vinculados con el pensamiento abstracto o con ciertos dotes de genialidad, de brillantez, de inteligencia para apropiarse de ciertos saberes, pero no necesariamente o no con tanta frecuencia pensamos en que una persona que hace ciencia también es integrante de una comunidad, ¿no? Entonces, su trabajo, por una parte, pues sí es innovar y pensar grandes desafíos vinculados con la construcción de conocimiento, pero también parte de su trabajo es crear esa comunidad, ¿no? Crear comunidades que son sostenibles, crear comunidades que son igualitarias, crear comunidades que inspiran y que hacen de la ciencia, pues, una herramienta o una dimensión de la vida humana democrática, ¿no? Para todas las personas. Claro, yo creo que en ese punto también me gustaría recalcar que para mí, como mejor avanza el conocimiento científico es también a través de la discusión. Entonces, si generamos espacios adecuados para la discusión, para la convivencia, necesariamente se potencia el conocimiento que generamos, ¿no? A través de cuestionarnos, es algo que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Preguntarnos qué va más allá, y a veces una pregunta inocente de alguien puede generar en ti un clic que dices, bingo, ¿no? Aquí está, esa es la explicación. O ese es el experimento que tengo que hacer. Ay, me encanta, porque además hay muchos estudios e investigaciones dentro del campo de los estudios de género, no te preocupes, dentro del campo de los estudios de género, sobre todo vinculados al quehacer científico, que plantean que una de las variables que se ha encontrado como significativas para crear nuevos métodos, nuevos hallazgos e innovación en la propia ciencia, tiene que ver con diversificar las propias comunidades, ¿no? Porque cuando hay más perspectivas, hay más miradas, pues un mismo problema lo puedes ver desde diferentes ángulos, y esos ángulos son bien importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Esa diversidad le da también diversidad al pensamiento. Sí. Buenísimo, Soledad. Pues mira que ya nos están llegando un montón de comentarios y de preguntas, entonces pues adelante. Sigo dando lectura, ¿vale? Alguien comenta también en redes sociales, te comparto, Sole,
que ya están llegando las preguntas. Ah. Es que me mandaron el guión y leí desde arriba. La primera pregunta que me llega en este segmento es, ¿qué consideras que hace falta para incorporar la perspectiva feminista en las ciencias? Y algunas personas están participando a partir de esa pregunta. Ars AB dice, creo que es importante en los sesgos androcéntricos e históricos de la ciencia, es decir, ver la ciencia como un saber que tiene sesgos de acuerdo a la época y periodo. Esta es, digamos, una aportación que hace Ars en las redes sociales sobre pues cómo se puede incorporar la perspectiva feminista en las ciencias. Y también nos comentan a integrantes de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la ENES Morelia, que la formación feminista en la docencia y en el desarrollo profesional de las y los investigadores, que esa también es una forma de... Sí, de acuerdo. ¿Quieres comentar algo sobre eso? No, pero a lo mejor sobre lo anterior, Ajá. es un poco anecdótico, pero cuando yo estaba en la secundaria estábamos estudiando Historia Universal, y en la secundaria que yo estudié había un libro de historia que venía de la Unión Soviética. Wow. Entonces, leer la historia de ese libro de la Unión Soviética comparado con el otro libro que había sido impreso en México era distinta. El hecho era el mismo, pero la interpretación había sido distinta. Entonces, eso es un poco lo que comentaba Ars B. Sí, que la observación puede ser la misma, pero la interpretación es distinta. Claro. Entonces, necesitamos incorporar esa visión, esa perspectiva feminista en las cosas que hacemos. Y eso nos va a dar una perspectiva distinta del conocimiento que hemos generado. Y por supuesto es histórico y coincido perfectamente con eso. Sí, también me parece fundamental lo que acabas de compartir, Sole. Y fíjate que por lo que comentas me atrevo a preguntarte, pero no sé si sea un exceso, pero como que yo tengo la percepción, estando en la universidad, que cada vez más científicas, por científicas me refiero en este caso a científicas del área CETIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, que se identifican políticamente como feministas, que piensan desde ahí su quehacer científico, ¿no? Y que eso también, con este tema intergeneracional que compartías, de tener este contacto pues con estudiantes jóvenes que viven y piensan desde los feminismos, las disidencias, desde miradas políticas transformadoras, pues de alguna forma también está haciendo que cada vez se puedan tener estas discusiones de forma más céntrica y menos periférica en las propias ciencias. O sea, como que ya también hay una como caída de 20 de que los feminismos pueden aportar mucho para construir una ciencia que potencia estas interpretaciones diversas y también sus beneficios a la sociedad, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Perfecto, sale. Muy bien, pues mira, nos llegan todavía más comentarios. Erika Roth nos manda saludos desde Hermosillo. Saludos hasta Hermosillo. Ligia Pach nos dice en el chat en vivo, gracias por compartir el tema y la transmisión. Saludos grandes desde Hermosillo, Sonora también, es otra persona. Enhorabuena. Venga las mujeres en las ciencias. Y Virginia Hernández Caballero nos plantea, felicidades a la doctora Funes. Muchas gracias. Un gusto conocerla y escucharla hablando en estos espacios. Muchas Gran gracias. Aportación a la investigación científica. Muchas gracias. Y también Diana H. Villarreal nos manda saludos desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Perfecto. Tenemos otro comentario más de Ali Gons que nos dice, difundamos la carrera de mujeres científicas en nuestro día a día, en las conversaciones cotidianas, en nuestras clases, etcétera. De acuerdo. Ese es el primer paso, ¿no? Y justo retomando lo que decíamos hace un rato, las nuevas generaciones nos están pidiendo eso. Claro. Entonces creo que es súper importante estar alertas, escucharlas e incorporar esas solicitudes en nuestras clases, en nuestra forma de hacer docencia, que creo que la tenemos que reevaluar completamente, pero bueno, ese es otro tema. Perfecto, sí. Y en la biología existen así como grandes figuras como muy reconocidas en la disciplina a nivel internacional.
En la biología en general sí hay varias. Por ejemplo, en la biología celular, una muy importante a nivel global es Lynn Margulis, que fue quien postuló por primera vez la hipótesis de cómo se originaron las células eucariontes. Las células eucariontes son las células como las nuestras, que están divididas en compartimentos más chiquitos que se llaman organelos, como el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, este tipo de cosas. Seguramente lo recordarán de sus clases de secundaria. Entonces, esta investigadora lo que hizo fue observar a las células y decir, bueno, las mitocondrias parecen bacterias. Y entonces resulta que como se originaron estas células es que dos células entraron en, bueno, es de una manera muy simplista, mis alumnos me van a regañar, pero entraron en un proceso de endosimbiosis, o sea, una bacteria se introdujo en otra célula y eventualmente esas dos células se convirtieron en una. Entonces eso explica el origen evolutivo de varios organelos y fue una investigadora la que lo postuló por primera vez. Qué maravilla. Sí, creo que a veces hablar desde ese lugar, desde el reconocimiento de esas aportaciones, también de alguna forma se vuelve inspirador para, sobre todo para las niñas y para las jóvenes, ¿no? Que encuentran en estas grandes referentes, pues un motivo de inspiración, ¿no? Sobre la forma como la ciencia puede ser un proyecto de vida y puede ser un espacio en el que también puedan contribuir, puedan aportar. Sí, definitivamente. Grandes respuestas que son necesarias en este mundo donde hay también muchas preguntas, ¿no? Sí, sin duda. Perfecto. Pues siguen llegando más comentarios. Voy a proceder a leerlos. Vamos súper bien de tiempo, así que aprovecho para hacer de nuevo la invitación a las personas que nos están escuchando en la transmisión para que formulen cualquier pregunta, y creo que también hace mucho bien leer las ideas que ustedes tienen sobre cómo se puede incorporar esta mirada, estas claves feministas en el quehacer científico, porque luego con frecuencia en esta idea de la división entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y las humanidades, una como respuesta luego como muy inmediata o automática sin mucha profundización es que en las ciencias sociales y las humanidades hay una completa pertinencia de incorporar estas discusiones, ¿no? Pero que en el caso de las ciencias naturales como que no tanto, ¿no? Y creo que esa imaginación la necesitamos. Sí, de acuerdo. Uno quiere pensar que la ciencia es completamente objetiva y no lo es, ¿no? Claro. Siempre tiene un grado de subjetividad importante y si entendemos que la ciencia o la interpretación de la ciencia puede tener cierto grado de subjetividad, entonces pues ahí es donde tenemos que incidir e incorporar las diversidades de pensamiento entre las que se incluyen las miradas femeninas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Soledad. Voy a leer otra pregunta que nos llega, que es de Daniela F&F. Daniela plantea, ¿cuál es la visión desde la coordinación? No sé cuál de las dos. Supongo que de la investigación científica. Seguro. Esa es la que yo puedo contestar. Vamos a ver. Creo. Sí, mira, del papel que tienen las comisiones internas de género en los institutos de investigación para generar cambios significativos en nuestras comunidades. Desde la coordinación. Bueno, yo como integrante de una comunidad, de un instituto, como exdirectora, puedo decir que para mí las CINIGs fueron siempre, bueno, la CINIG de Fisiología Celular fue siempre un motor de actividades que generan cambios, ¿no? Son cambios que van a costar mucho trabajo percibir realmente y es algo que tenemos que construir, ¿no? No podemos pensar, es ilusorio pensar que por la creación de las CINIGs de la noche a la mañana se van a resolver todas las cosas, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer todas, todos, todes, de manera, pues, no sé, coordinada y sumándonos, ¿no? Creo que uno de los problemas que al menos la CINIG de Fisiología Celular se ha enfrentado es que de pronto la respuesta hacia las actividades, hacia convocar a esa reflexión no es la que uno espera.
Entonces, pues yo creo que sí es un reto para todas las comunidades del subsistema hacer que la comunidad camine, avance, trabaje con el objetivo de modificarnos todos, que es un poco lo que las CINICs quieren, ¿no? No es un elemento punitivo ni para revisar casos, ¿no? No recibe denuncias de violencia o ese tipo de cosas, sino tratan de abordar el asunto desde otra perspectiva. Que es, pues sí, que es más una perspectiva de cómo cambiarnos todos. Desde la coordinación, por lo que he visto de las demás comunidades del subsistema, pues a mí me parece que las CINIC se han convertido en algo muy necesario. En las comunidades donde no hay, se percibe que no hay CINIC, ¿no? Y una de las solicitudes es que se formen las CINICs que no están formadas, que creo que ya son muy pocas, claro. pero igual es importante, ¿no? Que se coordinen estos esfuerzos, que de alguna manera se puedan canalizar las inquietudes de qué hacer, cómo incorporar este tipo de pensamiento a nuestra reflexión cotidiana, que eso es, creo, para lo que ayuda muchísimo las CINICs. Sí, coincidimos completamente de acuerdo, porque estas comisiones para la igualdad de género se entienden pues como estructuras para transversalizar, para hacer esta mirada de la perspectiva de género, de la igualdad, de la no discriminación, pues un tema relevante en todas las comunidades, ¿no? Incluyendo las comunidades científicas. Sí. Y sobre ese punto, justo ahora que lo tocas, Soledad, te quisiéramos preguntar, pues desde tu mirada también como científica, ¿qué herramientas o qué actividades o acciones consideras que son necesarias para que las comunidades se apropien cada vez más de esta mirada, de la perspectiva de género en su propio quehacer cotidiano? No sé si a nivel de la formación, a nivel de algún cambio que consideras que por ahí se puede empezar a vislumbrar o hablar. Ay, es una muy buena pregunta y no sé si depende mucho de qué tipo de comunidad estemos hablando, ¿no? Porque finalmente también uno tiene que llegar al clavo del interés de las personas. Entonces, pues no sé, de pronto hemos tenido discusiones todavía en el Instituto de Fisiología Celular sobre si había que hacer un cineclub o una discusión de libros o, ¿no? Ese tipo de actividades, pero otra vez, quienes las proponen, pues finalmente hablan de su propia experiencia y de sus propios intereses. Entonces, yo creo que a lo mejor algo que nos falta un poco es tratar de hacer esta discusión un poco más global de qué tipo de actividades son las que más llamarían a las personas, ¿no? Porque al final, en las actividades que se hacen, de pronto terminamos siempre los mismos, presentes o discutiendo o escuchando, cuando en realidad tendría que ser toda la comunidad la que asiste. Claro. Tuvimos una obra de teatro que fue muy exitosa, el auditorio sí se llenó, eso estuvo muy bien. También estos picnics de discusión con algunos de ustedes, por ejemplo, que han ido a discutir distintos temas, esos también, el diálogo uno a uno, más allá de nuestra comunidad, eso también ha tenido como mucho éxito, porque uno, pues finalmente conversa, ¿no? Puede hacer sus preguntas en un formato mucho más informal. Claro. Y sí, de pronto siento que hay algunas personas que se sienten pues inhibidas de preguntar justo por este miedo de es que yo no sé, es que si lo pregunto pues me van a tachar de no sé, y hay que quitarse ese miedo, ¿no? Hay que simplemente preguntar, tratar de integrarse y entender y cambiar la mirada que tenemos. A mí me parece maravilloso lo que acabas de compartir, porque alcanzo a ver una clave que tiene que ver con la construcción comunitaria de estas discusiones, no tanto desde una posición de autoridad, en el sentido de que sean especialistas quienes tengan la última palabra sobre cómo se discuten estos temas, sino más bien que tratemos de que las comunidades se vayan apropiando de las propias preguntas sobre cómo operan las desigualdades, cómo jerarquizan a diferentes sectores de la sociedad, cómo terminan precarizando y afectando la vida de un sector grandísimo de la sociedad, a las mujeres, a las disidencias, cómo tienen intersecciones con otras desigualdades racistas, capacitistas, de clase, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa clave es
es Sí. por ahí para seguirla explorando, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, Ujú. sí, no es una tarea fácil, Claro. ¿no? Si uno enfrenta mucha resistencia de pronto. Sí, las resistencias son Me también, imagino que ustedes las viven son cotidianamente, nuestra vida sí. cotidiana, pero también yo creo que tenemos alegrías como estas, Mm. ¿no? Yo creo que también quizás hace años no se hubiera pensado como intuitivo estar en una cabina hablando de ciencias feministas con una coordinadora de la investigación científica y sin embargo pues está habiendo transformación, entonces ahí vamos. Sí, hablando de las transformaciones, perdón, otra cosa que me parece muy interesante es que en los procesos de elección de directoras y directores, cada vez más los planes de trabajo tienen este eje transversal del género y cómo tiene que estar presente en todas las acciones de un instituto y centro. Sí, sí, yo creo que de alguna forma también ya es una expectativa que las comunidades tienen, ¿no? Que las personas que son autoridades en esa responsabilidad que tienen al dirigir una institución, incorporen esa mirada, entendiendo que pues no se puede omitir la búsqueda o el objetivo que es ineludible de que las comunidades científicas se construyan a partir de un paradigma de igualdad, de no discriminación y de una vida libre de violencias. Creo que es lo mínimo que podemos ofrecerle a nuestras comunidades, ¿no? Sí, de acuerdo. Perfecto, Soledad. Pues mira, llegan más preguntas y comentarios, quizás ya acercándonos al último bloque de esta súper rica conversación contigo. Igual dejo todavía abierta la invitación por si alguien quiere seguir mandándonos ideas de cómo se imaginan una ciencia feminista o cómo podemos seguir incorporando estas discusiones en el quehacer científico. Con mucho gusto las recibimos, las escuchamos y en su caso pues las continuamos dialogando. También si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la escuchamos. Otra pregunta de nuestro chat en vivo de Cecilia González Landín, que le mandamos un saludo, dice: Soledad, ¿qué les puedes decir a las niñas y adolescentes que viven en comunidades indígenas o afros y tienen interés por la ciencia, pero es complicado el acceso a la educación? Ese es un gran reto y es una pregunta sumamente difícil. Sin embargo, digamos, yo creo que la ciencia está en todos lados, Claro. ¿no? Y entonces desde sus comunidades pueden generar conocimiento científico, tal vez no escolarizado directamente, pero la curiosidad es algo que la humanidad tiene de manera innata. Pero sí, ese es otro reto, ¿no? Es otra desigualdad que tenemos que abordar de alguna manera, ¿no? Las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades remotas, ¿no? Claro. Sí, el acceso a la educación en nuestro país, hablando de nuestro país, no es tan universal como quisiéramos y las posibilidades no son tan iguales, ¿no? Sí. Y eso no solo afecta a las niñas, sino también a los niños. Eso es un problema generalizado. Exactamente. ¿Qué? Sí, yo creo que todavía podemos seguir hablando de deudas históricas Sí. en las universidades, en la academia, desde esta doble acepción. Por un lado, la deuda histórica de crear espacios que realmente dan la bienvenida a la diversidad en ese sentido súper amplio, donde también incorporamos esta mirada de diversidad étnica, antirracista, Sí. diversidad de contextos, de territorios, ¿verdad? Claro, sí. Ajá. Bueno, lo que quería decir es que está por este lado, pues esta deuda histórica de acceso a la posibilidad de dedicarse a la ciencia a muchas comunidades históricamente discriminadas, y por otra parte pues la deuda histórica de que si esas comunidades no forman parte de la construcción de la ciencia, pues imaginémonos todos los sesgos que se están reproduciendo y todas las cosas que no estamos tomando como relevantes en la observación científica, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y también hay que sí hay mucha investigación científica que se hace alrededor del conocimiento empírico de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, toda la herbolaria, Claro. ¿no? Todo eso se rescata también desde una perspectiva científica para entender, no sé, cuál es el componente activo de tal remedio tradicional, pero sí, muchas veces o nuevamente ese conocimiento se queda de este lado y tenemos una deuda enorme del otro lado. Completamente de acuerdo. Sí. Pero qué bueno que lo estamos hablando, porque yo creo que esos son pues los puntos en los que podemos seguir nutriendo esta discusión importante, ¿verdad? Sí.
Muy bien, vamos a ver en dónde me quedé. Aquí llegan más preguntas. Ars, a quien le mandamos saludos también, te pregunta, ¿qué científicas crees que deberíamos conocer y hacer más famosas por sus contribuciones? ¿Hay alguien a quien tú admires mucho? A ver, pues voy a hacer la propaganda de las científicas de fisiología celular, Sí. que son nuestras 3 eméritas. La doctora Marieta Tuena, ella desgraciadamente ya falleció hace el año pasado, pero ella siempre fue una investigadora súper generosa, súper dulce, preguntaba todo, siempre estaba en la primera fila de los seminarios, era una maravilla. La doctora Victoria Chagoya, que tiene una larga trayectoria, que siempre me gusta usarla como ejemplo porque ella estudia un compuesto, desde toda la vida se ha dedicado a estudiar una molécula en particular. Y en algún momento descubrió que esa molécula tenía aplicaciones para regeneración hepática. Entonces lo empezó a probar como un tratamiento para la cirrosis, luego para el cáncer hepático y ahora están ampliando su espectro a otros tipos de cáncer. Wow. Entonces es toda una trayectoria de vida que va desde la investigación muy, muy básica hasta tratar de hacer que ese compuesto llegue a los pacientes y genere un cambio en la vida de los enfermos. Y luego la doctora Pasantes, que con ella estuve un poco más alejada porque ella es del área de neurociencias y ese es el otro polo del Instituto de Fisiología Celular, pero que justamente con la dirección la llegué a conocer mucho mejor. Sus contribuciones al estudio del sistema nervioso, sus contribuciones a la docencia, pues son maravillosas y es una persona también que se ha dedicado muchísimo a la divulgación de la ciencia. Entonces, escuchar sus pláticas también es un placer. Yo las pondría ellas 3 propaganda de fisiología. No, qué maravilla, para buscarlas, para googlearlas, para seguir su trabajo. Perdón, por supuesto hay generaciones jóvenes que están haciendo cosas increíbles en el conocimiento, ¿no? La ciencia que estamos haciendo ahorita en la UNAM en el área biológica es muy apasionante y los descubrimientos que se están haciendo son increíbles. Entonces también las investigadoras jóvenes realmente hay que seguirlas porque yo creo que van a llegar muy lejos, sí. Sí, igual si quieres nombrar a algunas investigadoras jóvenes, estaría genial. Este año desde la SIGU, desde el área de comunicación, hicimos una pequeña campañita para visibilizar el trabajo de investigadoras jóvenes y nos dimos cuenta de que es muy difícil crear un criterio de selección porque hay muchísimas. Hay muchísimas. Y algo que tengo que admitir, desde la coordinación de la investigación científica, llevo 8 semanas oficialmente aquí, sí. Pues el conocer al resto de las comunidades y las personalidades que hay, lo que están haciendo, es realmente fascinante. Entonces, sí me cuesta muchísimo escoger algunos ejemplos, pero se los debo. Pero hay muchas. Pero hay muchísimas, sí. Perfecto. Muy bien, Soledad. Vamos a ver qué más mensajes tenemos de las redes sociales. Nuestra última pregunta de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la ENES Morelia es la siguiente. ¿Cómo generar referentes femeninas más próximas y cercanas a nuestras culturas y contextos en México? Y si quieres, para que ya sea el último paquete de preguntas y de comentarios que leemos, Daniel Ríos manda saludos a la doctora Soledad y comenta que deberían de nombrarse más auditorios y espacios en la universidad con nombres de científicas como manera de visibilizar su labor. ¿Cómo ves? Completamente de acuerdo. Justo una de las cosas que ya no pude terminar como directora de fisiología celular fue exactamente eso. Queremos, bueno, espero que todavía quieran, nombrar 3 áreas como las 3 investigadoras eméritas, porque ahorita tenemos 3 áreas nombradas como los 3 investigadores eméritos y nos falta esa parte, ¿no? Entonces, sí es una de los pendientes que quedó. Espero que quien quede en la dirección le dé seguimiento, estoy segura de que sí. ¿Y cuál era la otra? La otra pregunta tiene que ver con cómo generar referentes femeninas más próximas y cercanas a las comunidades. Yo creo que eso no es tan difícil. Yo creo que porque los ejemplos los tenemos aquí. Entonces, justamente todas estas actividades alrededor del 11 de febrero, por ejemplo, a mí me encantan esta serie de fotos de
cómo era la investigadora cuando era niña y cómo es ahora y a qué se dedica, como que ese contraste me parece una actividad siempre muy bonita, ¿no? Sí. Y muy ilustrativa para las nuevas generaciones, ¿no? Porque finalmente todas fuimos niñas, claro, y llegamos a ser investigadoras. Y uno tiene muchos sueños y fantasías cuando es niña, y luego ver plasmada o ver ese contraste, creo que es muy, muy, muy gratificante. Y eso se está haciendo en todas las comunidades, al menos hasta donde sé, de identificar a algunas mujeres o todas, y tratar de visibilizarlas. También estas actividades en las cuales nos invitan a investigadoras a discutir con foros de niñas, niños, nuevas generaciones. Creo que esa es otra manera muy, muy importante, porque te permite ese contacto uno a uno que siempre es muy gratificante, ¿no? No es lo mismo el Zoom, no es lo mismo que estar ahí, verles la carita y que te vean y que, no sé, interaccionar realmente y ver. Lo mismo pasa en las aulas, ¿no? Claro. Pero en las actividades de generación de vocaciones en particular. Sí, qué maravilla, dejar abiertas las puertas de la ciencia, remarcar su papel humano y crear pues esta relación de cercanía con las personas, porque además no solo en el quehacer científico hay ciencia, en esa práctica como más formal de la ciencia, sino que nuestra cotidianidad está llena de saberes científicos, solo que no siempre los nombramos, sí, como tal, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. No estaríamos donde estamos en esta cabina, exacto, si no fuera por el desarrollo científico. Sí. Súper, sí, Soledad. Pues muy bien, tenemos que ir cerrando porque se nos agota el tiempo de esta transmisión. Yo estoy muy feliz de esta conversación que hemos podido tener contigo, Soledad. No sé si antes de terminar tú quisieras agregar algo, dar algún anuncio, compartir algo que te parezca relevante en el marco de este 11 de febrero. Pues, no sé, esta sí me agarró en curva. No, pues, pues saludar a todas las científicas de la UNAM y de fuera, a todas las futuras científicas también, y pues invitarles a que asistan y que participen en todas las actividades, que hay montones alrededor de estas fechas. A veces no da tiempo de acudir a todas, pero creo que hay para todos los gustos. Y pues muchísimas gracias a la SIGU por coordinar todas estas actividades y por hacer esta transformación en la universidad. No, pues muchas gracias a ti, Soledad, por aceptar esta invitación. Nos sentimos muy, muy felices de que hayas estado en este espacio. Esperamos que pronto puedas volver a estar aquí, podamos seguir hablando de estos temas que por ahora son inagotables. Seguimos muy, muy felices de tu nombramiento. Estamos gracias. Muy alegres de esta representación y pues este lugar importante que estás jugando dentro de la universidad. Y pues sí, a todas las personas les reiteramos la invitación de que se acerquen a toda la cartelera de actividades que tenemos con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias en plural. Pueden consultar la boletina que emite la SIGU, ahí van a encontrar actividades desde cómo hacer robots hasta actividades dentro de algunos laboratorios, algunas charlas, algunas proyecciones de cine. La verdad es que hay más de 100 actividades y están disponibles y gratuitas para todas las personas interesadas. Y bueno, con esto nos estaríamos despidiendo, no sin antes pues agradecer su escucha, agradecer a estar en esta transmisión con la doctora Soledad Funes, y también reiterarles que tenemos una cita el próximo miércoles para la igualdad. En la próxima ocasión estaremos hablando sobre las neurociencias y el amor en el marco del 14 de febrero que también está por venir. Súper interesante. Y pues con eso nos despedimos. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Rubén. Y gracias. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.